A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos oyentes del informativo Willaricui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición. Guaycaicona panecona somos ponche cachon, zapanco niquichis paguairaosinchis surfu y yapanchis rimeñin escapeña taricuchanchis, y estamos iniciando ya este nuevo año, lógicamente con importantes cambios en la producción de Radio Surfu. Y Guaycaicona panecona somos ponche cachon, zapanco niquichis pagriki para cada uno de ustedes en todas las comunidades campesinas, centros poblados, distritos, barrios donde usted esté sintonizando Surfuy, la voz de todos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días y feliz año, Guillermo. Déjame estrecharte la mano y de esa forma iniciar de forma positiva este nuevo año. Oficialmente, Javiercito, es el primer minuto de este 2023 que empezamos con el informativo Willaricui, y aquí también ante pantallas del Facebook y por supuesto a través de los 810 de la amplitud modulada y de la frecuencia modulada. Lugares, amigos, estamos prácticamente, amigos, recién saliendo hoy día, amigos. Nuestro primer día, amigos, del 2013. Hinallataj runasimillapi napayucos llapayan guayajenchikunata pananchikunata mahikunaperos joyarinko paykunapas. Además guayajechay panachay kunanriki chayraj llaqtamasekuna. Primera vez que hay 2023 Watapi llaqtamasekuna rejurichanchis uyarinakushanchis llaqtamasi. Muy buenos días, que hay informativo Willaricuypi chayqa hatun napaykuyku llapallikispa guayajekuna panaykuna. Ancha cosikuywami kunan ari guayajekuna panaykuna. A ver, aquí kutaps hapinakuyku kunan awerajocha Javiercito. Pero porque efectivamente Chaira con lo que es en el 2023 oficialmente estamos ingresando a lo que es la radio, amigos. Un abrazo para cada una de las nuevas autoridades, flamantes autoridades, amigos. Un abrazo para todos los recién nacidos también, por supuesto, en el 2023. Y por supuesto, con mucha suerte, amigos, estaremos, ojalá nos acompañe la suerte este 2023. Para todos, sea de lo mejor, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui. Somos Ponche Cachon, Guaycaicona, Panaicona, todos los éxitos para ustedes, todo lo planificado durante o para este año 2023 se pueda cumplir y se haga realidad, lógicamente, con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Guaycaicona, Panaicona, bueno, el tema a hablar en el transcurso del informativo Willaricui, pues bueno, es fundamentalmente el tema de lo que viene a ser la juramentación de las autoridades a nivel nacional. Guaycaicona, Panaicona, gobernadores regionales están juramentando el día de ayer, hoy están juramentando también alcaldes distritales, alcaldes provinciales y lógicamente también en nuestra provincia, amigos oyentes. Solo un pequeño paréntesis, les comento, el día de ayer en la provincia de Canchis, en el distrito de Checacupe, se presentó un hecho anecdótico. Algo muy similar como lo que ocurrió, Guillermo, en lo que viene a ser en la juramentación de un congresista de la República. En este caso, el alcalde, al leer la hoja de orden de juramentación, pasó un hecho anecdótico, porque el señor alcalde dijo lo siguiente allá en Checacupe, cuando hacía juramentación a uno de sus regidores: jura por Dios y por la plata. Se le fue el término, ¿ah? No sé cómo, pero luego corrigió y dijo, no, por la patria. Trató de corregir, pero bueno, ahí está nuevamente un hecho anecdótico que ya es noticia a nivel nacional. Bueno, lo cierto es que Guillermo ahora toca la juramentación de los alcaldes distritales en la provincia de Cotabambas. Ayer el alcalde provincial tomó juramento a sus señores regidores, los cuales se han comprometido lógicamente a trabajar por el bien y el desarrollo de la provincia de Cotabambas.
Efectivamente, en nuestra provincia de Cotambas hemos presenciado de cerca, amigos, cómo es que tomaron el cargo, amigos, en este caso las nuevas autoridades ediles encabezados, en este caso en la provincial, por el ingeniero Dante Contreras. Ha estado muy bonito, en verdad, con bastante asistencia del público. Y por supuesto, todos han estado presentes ahí, los 9 regidores que acompañan en esta gestión, como en las anteriores, al presente alcalde, en este caso, ingeniero Dante Contreras. En verdad, ha estado muy emocionado, su discurso también estaba lleno de emociones. Bastante emotivo, por sí. Momentos se le sentía esa sensación de emoción, Guillermo. En algunos momentos ha habido vacíos, ¿no es cierto? No sabía qué decir, pero efectivamente lo que dijo... Pero era la emoción, ¿no? Sí. Por eso te lo digo, ha estado lleno de emociones. En momentos, como te digo, a veces a uno cuando está emocionado, pues no se le viene nada que decir. Simplemente saludar a toda la gente, a todos aquellos asistentes. Y por supuesto, en este caso de los 9 regidores, 6 son de su partido, que le acompañan, 2 son del Cóndor, ¿no es cierto? Y 1 es de otro partido, amigos, el tercer partido. En realidad, vamos a ver, ojalá este año sea mucho mejor, o esta gestión de 4 años, amigos, sea algo positivo para nuestra provincia, sume a lo que ha hecho el anterior alcalde, ¿no es cierto? Y incluso pueda superarlo. Eso es lo que todos deseamos, nunca ser menos. Así que le deseamos mucha suerte al ingeniero Dante Contreras, a los 9 regidores. Ya hankunasta ya pallequista ancha suerte canapaj ñoqayku pues kaymanta puni waqirikuyku kay radio surfimanta weraqucha Dante Contreras sumaq wata hampaq kachun sumaq gestión kachun ñawpaqman aparinapaq ama dijanachu imatapas qhipamanta obrakunata ruwasqankuta mana tukusqankuta tukurina chayta completarina chaymanta ruwarina imaymana gestionkuna seguramente mozo gestionkuna kanqa. Así que mucha suerte, señor ingeniero Dante Contreras, y a los 9 regidores también aquí en la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Definitivamente es la municipalidad provincial que tiene que hacer obras y proyectos también en cada uno de los distritos. Amigos oyentes, más adelante les vamos a comentar los temas resaltantes que valga la redundancia, ha resaltado el señor alcalde de la provincia de Cotabambas en relación a los trabajos y compromisos que va a priorizar en su gestión. Y así que también vienen hoy día la juramentación del resto de los distritos, ¿no? Así es, para el día de hoy se tiene previsto en el distrito de Coyurqui, el señor alcalde Fris Valencia va a desarrollar la juramentación de sus señores regidores y asumir ya la función de alcalde del distrito de Coyurqui. Igualmente en Cotabambas, señor Luis Truyenque, amigos, asumirá la gestión juntamente con sus regidores. Esto será en el transcurso de la mañana. Así es, hecho similar se va a presentar en el distrito de Mara. El ingeniero Alex Roque también va a desarrollar la juramentación correspondiente y ya oficialmente comenzar a trabajar por el bien del distrito de Mara. Y por supuesto, amigos, en la capital de las Bambas, así lo llaman, ¿no? Así es. Achayhuahuacho, la capital de las Bambas, amigos, el señor Iván Cruz y sus 5 regidores, amigos, estarán juramentando hoy día. Los escenarios están ya listos, esto es en el estadio principal, en el primer... escenario deportivo. Campo deportivo de Chayhuahuacho, ya están listos los escenarios, en donde efectivamente lo han hecho de una manera muy formal, bastante formal, con las invitaciones correspondientes y a todos, es una forma bastante seria. Antelación correspondiente, Guillermo. Sí, efectivamente. Así que bueno, en este caso, pues ya, ¿quién más nos queda? Saludar. En el distrito de Aquira, Guillermo, el día de hoy se desarrolla también la juramentación, el ingeniero Juan Adolfo Arredondo, bastante joven, por si acaso, amigos oyentes, hoy también va a desarrollar la juramentación y asumir ya la gestión municipal. Seguramente Zapaykich, le distrito Maypinkashankich, se iban por Enaygich Kanja, Sumachta, Guayajekuna, Panaykuna, Gemerina, Paykuna Tapas. Hay que aplaudirlos, amigos, porque efectivamente tienen que estar ahí. Lo que ayer me ha sorprendido un poco, Javiercito, ¿sí?, es la ausencia del alcalde saliente de la provincial. ¿Qué ha pasado con nuestro amigo Rildo Guillén? ¿Por qué no ha estado presente? ¿Tendrá razones? ¿Qué ha pasado? Lo importante es, amigos, cuando efectivamente tienen que sucederse siempre, cada 4 años tiene que haber sucesión de alcaldes, sucesión de autoridades, ahí tenemos que entregar el cargo como debe ser a nuestros sucesores. Es lo mejor, lo que
lo que más se le puede hacer ver a la población de qué manera estamos reemplazándonos en el cargo. Entonces, creo que eso es la ausencia de Rildo Guillén. Ayer prácticamente ha brillado por su ausencia, como decimos, ¿no? Entonces, no sé qué ha pasado, pero no hemos podido encontrar respuesta por ahí, explicación por la ausencia de este señor saliente, al igual que de sus regidores, mi estimado Javier. Así es. Bueno, quizás hubo ahí detalles en lo que viene a ser la transferencia de gestión, amigos oyentes. Vamos a ver cómo ocurre el día de hoy las diferentes juramentaciones a nivel de nuestra provincia de Cotabambas y lógicamente con los mejores augurios. Hay un término el día de ayer que se ha utilizado bastante en el discurso provincial. Se acabaron los colores políticos, definitivamente. Excelente, ¿no? Y eso tenemos que resaltarlo. Acá no se trata de un partido político, no, se trata del bienestar y el desarrollo de la provincia de Cotabambas, Guillermo. Efectivamente, la autoridad es aquella persona que ganó en las elecciones. Ahí queda, amigos, atrás quedan los colores políticos, los partidos, las creencias religiosas, así sean deportivas, políticas, amigos, quedan atrás y nuestras autoridades electas ya son los padres de cada una de las regiones, de cada una de las provincias, de cada uno de los distritos. Saeja, Guayajecuna, Panegona, ña, llactaj, taitán, ñacunanca, ya panchispan, Guayajecuna, Panegona, manan que hay partido político pachu, manatami que hay ojnen movimiento regional tapachu, mana Guayajecuna, Panegona, sino ña hatun taitanchis, llacta taitán, gunanja, llactamazona, paikunaja, jaena pucha manta, Guayajecuna, Panegona. También, mi estimado Javiercito, en Ica también el gobernador de Ica, en este caso Jorge Hurtado Herrera, ha dicho, por Dios y por la patria. Imagina. Plata. ¿Qué tal sonan caballangua? Inconscientemente, ¿no? Bueno, creo que es el inconsciente lo que les gana. Pues bueno, eso pasó también como le digo, ¿no? Con el alcalde del distrito de Checacupe en la provincia de Canjes cuando le hacía juramento a su señor regidor, ¿no? Va a jurar por Dios y por la plata. Bueno, ahí trato de corregir, ¿no? Otro detallito, Guillermo, que quiero comentarlo, amigos oyentes, que chato Uyaríos Auriqui, el día de ayer, el alcalde electo de Arequipa, el señor Rivera, si no mal recuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado con este señor alcalde? Bueno, acá hay varias cositas que analizar, pero lo más resaltante es el siguiente tema. Le hacen la pregunta, ¿no? Los señores periodistas, uno de ellos dice, señor Rivera. No se dirige, digamos, diciéndole señor alcalde, sino claro, le dice, señor Rivera, en su gestión va a cambiar el color, digamos, porque Arequipa tiene un color determinado, la municipalidad y toda la gestión anterior ha manejado un color en las diferentes obras, entre comillas, y le hacen la pregunta, ¿no? Señor Rivera, ¿usted va a cambiar los colores de las obras, de lo que se ha venido ya trabajando? Y bueno, el señor alcalde, entre comillas, se pone un poco molesto y le dice, ¿cuál es su nombre, señor? Le dice, y el periodista le responde, ¿no? De tal medio y punto, ¿no? Por si acaso, soy el señor alcalde, le dice. Así le dice, ¿ah? Y el señor todo altanero, ¿no? Ha asumido una función. Ojo, amigos oyentes, es un servidor público al cual nosotros en cada distrito hemos puesto como autoridad. Y no porque es autoridad, tampoco se le va a ir los humos, ¿no? Y va a decir, no, yo estoy acá arriba y ustedes son el pueblo y ustedes tienen que escuchar lo que yo diga, nada más. No. Bueno, hay un detallito pequeño ahí con el señor que ya también es tendencia en redes sociales con, esta respuesta que el día de ayer ha dado a la prensa, ¿no? Luego no le quiso responder. Al final, todos los demás periodistas insistieron con la pregunta y el señor no quiso responder, prácticamente se retiró, dijo no, gracias y se fue para otro lado. Imagínense, ¿no? Al final se nos suben los humos, ¿no? Es como cuando Guillermo están en campaña, ¿no? ¿Cómo te dicen? Te saludan, ¿no? Guay, que chay, papá. Rimayo sonre que hagan kushka yankai kusum. Niway Guillermo ya niway. Ama nevaicho, ingeniero nespapes. Ama licenciado nevaicho, ama magíster nevaicho. No, Guillermo ya nevai, espera que. Pero bueno. Y luego se le suben los humos.
imagínate que en el cargo ya, y este es en el primer día. ¿Qué será después? Le vas a tener que decirle de repente magíster, o si no, doctor, le vas a tener que decirle. Entonces, en realidad, ya somos ya parte de la población y como parte del pueblo, amigos, tenemos que ser más sencillos, más humildes y escuchar a todos, sobre todo. En realidad, cuando somos candidatos, podemos decirle que nos digan de tal forma, tal otra cosa, de otra forma, ¿no? Pero no es la forma, pues, en realidad, cuando a uno se le suben los humos. Yo creo que debemos, en todo caso, debería responder de otra manera. Señor, muchísimas gracias por lo que usted me dice. Creo que estamos de persona a persona, de tú a tú, somos amigos. Gracias por decirme por mi nombre. Y bueno, y la respuesta está acá. Sí, y en muchos casos, Guillermo, ¿no? Cuando aparentemente, ¿no? Cuando uno tiene un grado de instrucción mayor, cuando tiene una maestría, un doctorado, bueno, aparentemente a algunos se les sube los humos, pero lo cierto es que uno tiene que ser mucho más humilde con lo... Tiene que estar preparado para eso, ¿no? Sabe también, ¿no? Claro, tiene que estar preparado para eso. En realidad, parece que el señor no estaba preparado para poder, digamos, asumir un cargo en el que día a día vas a tener que responderle a la prensa, ¿no es cierto? Sí, sí. La democracia está sobre varios pilares, ¿no es cierto? Sobre todo, en este caso, con la presencia del periodismo, de las comunicaciones. En realidad, los periodistas tienen su razón de ser. En un país dictatorial, en un país... donde hay dictadura, no hay pues presencia de la prensa nacional. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo es. Entonces, por eso siempre vamos a tener que lidiar con los periodistas y de nada a uno le conviene que sea pues altanero, soberbio, ¿no es cierto? En el momento en que asume, sino ser la misma persona, amigos, incluso como lo decía, ser más sencillos y humildes, porque ya estamos con el pueblo, somos autoridades, parte del pueblo, amigos, somos pues gente pública. Como gente pública, tú tienes la obligación, sí, ¿no es cierto? Dentro de la democracia, tienes la obligación de responder a las preguntas. En realidad no te lo van a hacer, pues, digamos, los 15,000, los 12,000 electores que te han elegido, no, sino las preguntas te lo van a hacer aquellos que ostentan, digamos, el periodismo, aquellos que ejercen, digamos, ser periodista, ¿no? Ellos te lo van a hacer la pregunta. Entonces, hay que estar preparado, o sea, Javier. Así es. 6 de la mañana con 50 minutos, amigos oyentes. Hoy es lunes 2 de enero de 2023. La denominación del año aún todavía no lo sabemos. En cuanto lo tengamos, amigos oyentes, lógicamente lo vamos a compartir en el informativo Guillarico. Y arrancamos con la frase del día, Guillermo. Hoy día, amigos, atención, 2 de enero, amigos, atención del 2023, 6 de la mañana con 51 minutos, nuestra frase del día, amigos. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Te repetimos, amigos. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Bonita frase, amigos. En realidad hay que afrontar, amigos. Hay que agarrar al toro por las astas. Nunca tener miedo, amigos, antes de empezar un proyecto, un sueño. Siempre hay que ser positivos, optimistas y arrancar ya, empezar ya, amigos, y no con el miedo. 6 de la mañana con 51 minutos. Amigos oyentes, revisamos la historia. Año 1553, un día como hoy, se inicia oficialmente el convento de Santo Domingo, el funcionamiento de la Universidad de San Marcos, cumpliendo con la Real Cédula expedida en Valladolid el 12 de mayo de 1551, siendo su primer rector el padre dominico Juan Bautista de la Roca. En 1857 se recuerda, amigos, la creación política de los distritos de Chorrillos, hoy balneario, ¿no?, en Lima. También el distrito de Lurín, que es en un valle que está a 31 kilómetros al sur de Lima, amigos. Año 1929, nace el maestro Abelardo Vázquez Díaz, folclorista y cultor extraordinario de la música negra. Así es, y en 1951 se declara patrono del ejército peruano al coronel Francisco Bolognese y se establece el 4 de noviembre como Día del Soldado. Año 1954, un día como hoy, nace en Lima Germán Leguía Drago. ¿Usted lo conoce, Guillermo? Claro. Exfutbolista peruano, jugaba en la posición de mediocampista. Está considerado dentro de los grandes jugadores del fútbol peruano y de Universitario de Deportes. En el 2016, amigos, asesinada la alcaldesa del municipio mexicano de Temixco, Gisela Mota.
un día después de asumir el cargo nomás. Recuerden, fíjense cómo es. Este hecho habría estado ya preparado desde días antes, pero eso ocurrió en el 2016, en el cual hoy día, un día como hoy, la alcaldesa del municipio mexicano de Temixco, Gisela Mota, es asesinada, amigos, un día después de asumir el cargo. Año 2018, de seguro se acuerda, en Pacasmayo, en nuestro país, un bus cayó a un abismo en el Serpentín, dejando 52 muertos. Así el famoso Pasamayito, ahora, actualmente, amigos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 54 minutos, amigos, nuestra relación de titulares. Atención, la relación de titulares del informativo Willaricui, edición de hoy día, amigos, lunes 2 de enero del 2023. Y en presencia de las principales autoridades y gran número de población en general, amigos, ayer se desarrolló la juramentación del alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, donde el señor alcalde Dante Contreras, en su primer discurso, amigos, anunció que se continuará trabajando con temas como el saneamiento básico, riego tecnificado, salud alimentaria, sector educación, servicio de electrificación, entre otros, que hoy les compartiremos, amigos, sus declaraciones. Amigos oyentes, del mismo modo, para hoy se tiene programado la juramentación de los alcaldes del distrito de Mara, que asumirá el señor Alex Roque. Asimismo, en Coyurqui, Fris Valencia; en el distrito de Cotabambas, el señor Turienque; en el distrito de Coyurqui, el señor Juan Adolfo Arredondo estarán asumiendo el cargo de alcalde distrital, y de esa forma también desarrollar la juramentación a sus señores regidores. Más noticias, amigos. El año 2022, amigos, para Radio Surfui, particularmente para Radio Surfui, amigos, ha sido de crecimiento de audiencia, y sin duda agradecidos a cada uno de ustedes, amigos, por la preferencia, y este año renovamos nuestro compromiso de llevar a sus hogares información de primera mano. Así es que hoy, en una entrevista a la ex autoridad de la región, escucharemos también un breve resumen, su gestión, logros alcanzados, las dificultades que usted y yo queremos conocer, amigos. Así es, amigos oyentes, más información, mucha atención a la comunidad educativa de la provincia de Cotabambas. La UGEL está invitando a una reunión de Zoom programada para las 3 de la tarde para la absolución de reclamos en el marco del proceso de encargatura 2022, el mismo que está publicado en la plataforma oficial de la UGEL. Y a las 6:56 minutos, amigos, gran movimiento en cada uno de los distritos, amigos. Atención, donde se van a llevar a cabo la juramentación del alcalde y sus regidores, amigos. Atención, en los 5 distritos, amigos, esto ocurrirá. Así que en estos momentos, amigos, ya prácticamente las autoridades están preparándose, amigos. También, lógicamente, empezarán con el izamiento del pabellón nacional, la misa Te-Deum, amigos, y luego la ceremonia de juramentación. Un abrazo a cada uno de los nuevos alcaldes que vamos a estrenar a partir de hoy día, prácticamente, amigos, en funciones. 6 de la mañana con 56 minutos. Así es, Guillermo, en el distrito de Coyurqui hoy se desarrolla la juramentación del alcalde, profesor Fris Valencia Bárcena, alcalde electo, a partir de las 9 de la mañana en la plaza principal del distrito de Coyurqui. Y saludamos, amigos, también, por supuesto, a los 5 regidores, amigos, que fiscalizarán esta presente gestión, amigos. Y ahí están, pues, nada menos, encabezando, amigos, la lista de regidores, el profesor Nicanor Cahuana Chumpe, seguido de la regidora técnico Lina Loaiza Guillén, el regidor señor Abelino Wilca Ferro, la regidora técnico Ruth Marleni Candia Ochoa, y por supuesto con el 5º regidor, el profesor Rufino Arcadio Herrera Aguilar. Un abrazo. Cosapone, 6 de la mañana ya con 57 minutos. Mientras tanto, en el distrito de Coyurqui, en el distrito de Akira, juramenta al cargo de alcalde el señor Juan Adolfo Arredondo Laime, con su plana de regidores, el señor Temístocles Vargas Sarmiento, Johnny Hualpa Arias, Saúl Casani Asto, Marleni Condorimay Wilca y también William Zulcahuamán Huaraca. Son los señores regidores que hoy asumen este importante cargo.
Sainancan Yactamasecuna, nos vamos a la relación de titulares regionales a las 6 de la mañana con 58 minutos, por supuesto con el saludo correspondiente a quienes recién están ingresando a sintonizar Radio Surfui allá en Tambobamba, amigos, igualmente en Mara, en Cotabambas, en Akira, Coyurqui y en Chalhuahuacho, por supuesto, amigos. Vamos con la relación de titulares regionales, amigos, 6 de la mañana con 58 minutos. En Aymaraes, amigos, Chalhuanca, Ministerio Público logra 3 años de internamiento para adolescente que ultrajó a menor a través del trabajo realizado por el equipo de la Fiscalía Provincial de la Familia, amigos, en Aymaraes, en la región Apurímac. El Ministerio Público logró el internamiento por el periodo de 3 años para un adolescente que abusó de una menor de 14 años. Ay, vida. Por otra parte, el gobernador regional, exgobernador, mil disculpas, el señor Lantarón, clausuró de forma simbólica el programa Maestro con Maestría con Deuda Pendiente en la UNSAC. Docentes sorprendidos porque no podrán culminar maestría, mientras que el gobernador regional No Honres Deuda, para confundir, entregó resoluciones que carecen de valor académico, manifiesta la información. Más noticias, amigos, atención. Bueno, la información también nos llega, ¿no? Atención, cerca de la medianoche y antes de culminar plazo, dicen, amigos, se firmó acta de transferencia del gobierno regional de Apurímac. De acuerdo al cronograma establecido por la Contraloría, culminó el proceso de verificación de la documentación presentada por la comisión saliente al equipo de transferencia de la gestión entrante del gobierno regional de Apurímac, amigos. Esta acta fue firmada por el gobernador electo Percy Godoy y el saliente Baltasar Lantarón al promediar las 11:20 de la noche del miércoles 28 de diciembre y poco antes que culmine el plazo establecido por la Contraloría en la directiva número 16. Seguramente esta misma situación se ha dado pues en diversos gobiernos, tanto provincial como distritales. Así es. Por otra parte, amigos oyentes, Guayacachay, Uyareme Allichanta, en Cusco, alcalde de la municipalidad juramentó a sus regidores de la siguiente manera: por Dios y por la plata. En el día del cambio de gestión municipal, la extraña juramentación se realizó en el distrito de Chacacupe, provincia de Canchis, que ahora ya es noticia nacional. Y escuchen, amigos, escuchen a las 7 en punto de la mañana en el informativo Huillarico y amigos titulares, 13 gobernadores regionales, escuchen, 13 gobernadores regionales, hablamos del país, investigados por corrupción, asumen funciones desde ayer domingo, amigos, 1 de enero. Población volvió a respaldar a personajes que estuvieron envueltos en delitos de peculado, colusión, cohecho, malversación, entre otros delitos. Sí, pues, es que no hay un filtro verdadero para poder decir, este sí tiene las condiciones para ser candidato, a este sí se le acepta, a este no se le acepta, manera cancha. Por eso le decía, ¿no?, que es fundamental la reforma de la ley electoral. Es lo que hay, ¿no? Vamos a cambiar la constitución. ¿Qué parte? Manera ya han hecho. Entonces, creo que una de estas referente a este tema sería bueno que lo revisen y bueno, sí, sea modificado. Y es una reforma constitucional, nada más eso. No es ya Bueno, más información, amigos oyentes. 7 de la mañana con 1 minuto. Titular del Minter coordinó acciones en Arequipa para garantizar el orden interno ante las protestas que podrían llevarse a cabo en los próximos días. El ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, sostuvo en la víspera importantes reuniones de coordinación con diversas autoridades de Arequipa a fin de gestionar acciones que permitan garantizar la tranquilidad, el control del orden interno en esta región. Vamos con más noticias, amigos, desde Apurímac. Atención, atención, está tocando fondo, amigos. La Universidad Nacional Micaela Bastidas, la UNAMBA, se encuentran, dicen, amigos, atención, se encuentra en el penúltimo lugar, es penúltimo, no es último, pero penúltimo, ¿no? Penúltimo lugar de ejecución de su presupuesto de inversiones con apenas el 18.7% de gasto. Y a un día de culminar el año fiscal, así se dio a conocer, amigos, atención, esta capacidad de ejecución de obras. Lamentable, amigos, siendo una universidad nacional que solamente del 100% de dinero disponible haya podido ejecutar apenas el 18%, o sea, ni la quinta parte, mi estimado. O sea, ni la quinta
quinta parte tuvo capacidad de parece gastar. broma, Guillermo, ¿ah? Sí, porque parece, solo, ¿ah? o sea, 18.7%, ¿qué es? No es No nada. es nada. O sea, después dicen, mana Jorge Gancho, y los estudiantes hacen su paro, digamos, reclamando mayores aulas, reclamando laboratorios, reclamando instrumentos, reclamando buenos profesores, reclamando una serie de cosas, y bien, ahí está la plata, pues, que no se ejecuta. Imagínate, porque aparte de ello, Guillermo, es importante resaltar que la UNAMBA, esta universidad, recibe un 5% de lo que vienen a ser los recursos de la minería. Pero bueno, no hay capacidad de gasto, amigos oyentes. Por otra parte, en San Román, Puno, amigos oyentes, alcalde solicitará declarar en emergencia administrativa por 90 días Municipalidad Provincial. Óscar Cáceres Rodríguez, en la ceremonia de juramentación al cargo, aseguró desarrollar un gobierno de participación ciudadana. Así es, amigos, y la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac expuso con éxito resultados de gestión 2021-2022, amigos. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, doctora Aide Vargas Oviedo, expuso los resultados y logros de su gestión en el 21-22 en reunión de trabajo de la presidencia del Poder Judicial y el presidente del Poder Judicial electo, con los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del país electos y salientes, amigos, denominado rendición de cuentas, amigos. Ahí en Ancachan, Llactamasicona. 7 de la mañana con 4 minutos, Llactamasicona, Uyarichis, titulares en el plano nacional. La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo lo siguiente, y parece que este va a ser la denominación del año 2023. Dijo lo siguiente: el año 2023 tiene que ser el año de la paz social, el diálogo y la recuperación económica. En un mensaje a la nación, la presidenta aseguró que comparte el malestar y la indignación del pueblo peruano porque hay muchas demandas que no han sido atendidas históricamente. Sé que se siente en el corazón no ser escuchado y no ser atendido, manifestó la presidenta de la República. Vamos con más noticias, amigos. El ministro del Interior, amigos, está recorriendo el sur del país para articular acciones ante anunciados reinicios de protesta, amigos. El ministro Víctor Rojas viajó a Arequipa, también estuvo en Puno para reunirse con representantes de las regiones policiales y autoridades para gestionar acciones de orden interno ante los anuncios de movilizaciones programadas a partir del 4 de enero, amigos. Por otra parte, amigos oyentes, la policía convoca a la ciudadanía a una marcha por la paz el próximo 3 de enero a nivel nacional. Así es, amigos oyentes, a través de un video en redes sociales, la Policía Nacional del Perú señaló que la concentración ciudadana será en las principales plazas de todo el país. En Lima, la cita es en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. Al respecto, amigos, para el especialista en Derecho Constitucional Omar Cairo, dijo que la Policía Nacional promueva la Marcha Nacional por la Paz. Es una infracción a la Constitución Política del Perú y que de ocurrir esta, los responsables serían el ministro del Interior y la presidenta Dina Boluarte. Si hay una persona que habla de que efectivamente con una marcha por la paz sería, digamos, algo malo, sería una infracción a la Constitución Política, entonces, ¿qué diría él de las convocatorias a protestas violentas? Eso ya es a otro nivel, ¿no? O sea, ¿qué diría este señor, Omar Cairo, si opinara sobre las marchas de protesta a nivel nacional? Con disturbios. ¿Qué diría de eso? Si está hablando de una marcha nacional por la paz, responsabilizando, digamos, a funcionarios, entonces, ¿a quién responsabilizaría aquí? ¿Qué diría sobre las marchas violentas que están anunciando? Bueno, ahí viene la otra pregunta, ¿no es cierto? 7 de la mañana con 7 minutos. Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas dice que el gobierno está dialogando permanentemente con la sociedad civil para evitar protestas. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, aclaró que algunos pedidos de la población, como la renuncia de Dina Boluarte o la liberación de Pedro Castillo, no están enmarcados dentro de la ley, por lo que se hace imposible dialogar sobre estos temas. 7 de la mañana con 7 minutos, Hanches horas, Hanches y yo pa' en Piña, Guayajecuna, Panaicona, Lima, Llactape, Jaena, Puncho, Llactamasecuna, Huerajucha, Rafael López Aliaga, Jura,
juramentó, amigos, como nuevo alcalde de Lima. Así que recordó al fallecido exalcalde Luis Castañeda Locio al momento de jurar como nuevo burgomaestre de Lima, y la presidenta Dina Boluarte estuvo brevemente en la ceremonia. Por lo menos eso es lo importante, que tengamos, digamos, la visita, así sea corta, de nuestras principales autoridades cuando, digamos, alguien juramenta. En este caso, si el señor alcalde de la principal ciudad, de la capital de la República, estaba juramentando, pasó por ahí la señora presidenta, y son buenos mensajes, ¿no es cierto?, de parte de las autoridades, el visitar por lo menos en estos tipos, en estas ceremonias. Así es como lo que pasó ayer en la juramentación del alcalde provincial. Estuvieron presentes todos los alcaldes distritales. Aliempón y Lactamás, y la unión siempre es importante. Por otra parte, ayer se inició, escuche bien, la aplicación de la vacuna bivalente contra la COVID-19 en el Perú. Así lo ha informado el Ministerio de Salud mediante un comunicado. El MINSA precisó que la aplicación de la vacuna se inició con el personal de salud en Lima metropolitana de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas y considerando su mayor exposición y riesgo ante la COVID-19. Más noticias, atención amigos, gobierno crea comisión que hará seguimiento a medidas a favor de deudos y heridos en protestas sociales. El gobierno ha decretado la creación de una comisión multisectorial de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, así como para quienes sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones del mes de diciembre. 7 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes. Titulares en el plano internacional. Lula da Silva fue investido por tercera vez presidente de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva prometió este último domingo reconstruir Brasil al ser investido por tercera vez como presidente en una ceremonia en el Congreso de Brasilia, marcada por la ausencia de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Vamos con más noticias internacionales. El Papa, amigos, atención, emérito Benedicto XVI, amigos, bueno, ustedes ya tienen conocimiento, falleció pues en la ciudad del Vaticano a la edad de 95 años, amigos. El ex sumo pontífice falleció el último sábado a horas de la mañana en el monasterio Mater Ecclesiae de Vaticano, amigos. Más información, la OTAN pide a Occidente que se prepare a largo plazo para suministrar ayuda a Ucrania este 2023. La OTAN advirtió que Rusia empezará a incrementar el número de militares en su ejército para construir un ataque a Ucrania a casi un año del inicio del conflicto. Más noticias internacionales. Por su parte, amigos, Colombia pacta cese al fuego bilateral con las principales agrupaciones armadas. Bajo su política de paz total, el gobierno de Gustavo Petro aspira a terminar 6 décadas de conflicto armado mediante el diálogo con rebeldes, narcos, paramilitares y pandilleros, amigos. Bueno, yo creo que en estos casi 60 años ya prácticamente de la presencia de estos paramilitares, terroristas, narcoterroristas, pandilleros, amigos, en estas 6 décadas, o sea, ya 60 años ya que prácticamente que no ha sido desaparecido, han luchado todos los gobiernos y lo dijeron los anteriores gobiernos. Ahora pues el gobierno de Gustavo Petro se propone, amigos, ya terminar con esto, amigos, atención, con la presencia de estos rebeldes, narcotraficantes y todo lo que hay, amigos, en la selva de Colombia. Lamentablemente la situación ahí continúa todavía. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 11 minutos, titulares en el plano deportivo. Escuche bien, la Conmebol saludó por su cumpleaños ¿a quién? A Paolo Guerrero, uno de los grandes goleadores del fútbol sudamericano. Ayer Paolo Guerrero cumplió 39 años. Bueno, el ex capitán de la selección también fue felicitado por el Corinthians y también por el Hamburgo. Tremendo jugador, capitán de la selección. Buen referente, ¿no? Sí. Hay que destacar, amigos. Pero también Alianza Lima vivió en el 2022
un año para el recuerdo, mi estimado Javiercito, al alcanzar el bicampeonato, ¿no? Con Hernán Barcos como gran referente. Alianza Lima ha logrado, pues, atención amigos, sacar diferencias a sus rivales y volvió a gritar campeón en la temporada 2022, y por supuesto el 2022 también fue todo un éxito para los cusqueños al acumular 3 equipos amigos representativos en la liga principal, ¿no? En la primera división, amigos. Son 3 equipos como ninguno. No hay, creo, además de Lima, bueno, no hay otro departamento que esté representado por 3 equipos. Así es. Cusco es, amigos, atención, el suertudo. No es suertudo, eso no es suerte, Guillermo, eso es trabajo. Bueno, está claro, bien, no, ahí no hay suerte, nada. En este caso también lo de la Alianza Lima en el trabajo de 2022 ha sido trabajo, no claro, es suerte. No, nada de eso es suerte, amigos oyentes. En verdad, todo tipo de éxito no es cuestión de suerte, ¿no? Lo decíamos en nuestros en nuestras frases de cada mañana, amigos, lo decimos que el éxito no es factor por el suerte, no es suerte, sino es el trabajo. Es la preocupación. Cada mañana. Eso, así es. El trabajo, y esfuérzate. Así vamos a tener resultados positivos. Pero bueno, Guillermo, no todo es fútbol, por si acaso. Los logros más importantes que nos dejó el año 2022 en el deporte peruano son muchos los éxitos cosechados en esta temporada en distintas disciplinas. Por ejemplo, como los títulos mundiales de Kimberly García y Pilar Jauregui. Se acordará, ¿no? De Kimberly García. La caminata ¿cómo se llama? La caminata así que se mueve la cintura. Usted no tiene que trotar, usted no tiene que levantar los pies, sino simplemente al nivel, pero trotar. Se le conoce marcha, ¿no? Como marcha. ¿no? Sí. Que le llaman así. Pero bueno, ahí está. Acá la cintura, la cadera es lo que tienes que mover, ¿no? ¿Cómo es? En realidad hay que destacar, amigos, no solamente en esos deportes, también en otros deportes también el Perú quedó muy bien y seguramente tendremos ya oportunidad de revisar, amigos. 7 de la mañana con 14 minutos, la relación de titulares deportivas, por supuesto. Vamos con más noticias, amigos. Así es, amigos, atención Qatar 22, atención Qatar 2022, el paso a una nueva era en los mundiales con la coronación de Lionel Messi y Argentina. Qatar 22, amigos, fue el último mundial con 32 selecciones, un torneo que también sería la despedida de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quien le dio a Argentina su tercera copa. Fue también la exposición por lo alto de Kylian Mbappé, ¿no? Así que ahí han brillado, amigos, nuevas estrellas y algunos ya se están desapareciendo en el firmamento, caso de Ronaldo como Lionel Messi, pero por supuesto Lionel Messi se despidió levantando la Copa Mundial. Así es. Bueno, ahora, ¿quién será, no? Los referentes de, bueno, aparte de estos dos señores, ¿no? Que prácticamente con unos pocos partidos más en los siguientes años, se despiden oficialmente del fútbol. ¿Y quiénes serán los sucesores? 7 de la mañana ya con 15 minutos, amigos oyentes. Ligera pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
7 de la mañana ya con 17 minutos a nivel nacional. Guayquicuna, Panecuna, Sumajponcha, Cacho, Enrique Zapango, Jniquichispaj, informativo, Guillarico, Nescapiña, Taricuchanchis, las Tamasicuna, en la edición correspondiente a hoy, inicio de año 2023. Guayquicuna, Panecuna, lunes 2 de enero, iniciemos trabajando. Guayquicuna, Panecuna, Llancaspa, con esfuerzo. Bueno, 7 de la mañana ya con 18 minutos. Perfecto, gracias Guillermo. El día de hoy vamos a hablar un poquito de diferentes temas, entre ellos la juramentación de las autoridades, pero también, Guillermo, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la gestión de las autoridades que ya dejaron el cargo, entre ellos el gobierno regional de Apurímac, amigos oyentes, ha logrado récords en diferentes temas, amigos oyentes. Quizás muchos no conocemos estos temas, pero el día de hoy vamos a tener oportunidad justamente de conversar con el gobernador, ex gobernador regional de Apurímac, el señor Baltasar Lantarón, Guillermo, justamente para hablar de diversos temas. Efectivamente, tenemos ya en comunicación al profesor Baltasar Lantarón, quien el día de ayer, bueno, hemos podido leer todos en las redes sociales, amigos, sobre el éxito que obtuvo, pues, efectivamente, el 90.4% refleja el trabajo en equipo, dice, y la perseverancia al liderar por los 4 años consecutivos la ejecución presupuestal reflejada en obras y a favor de los hermanos de Apurímac. Gracias totales, agradece, amigos. Muy pocas son las autoridades que se despiden, ¿no? De esta forma, digamos, mandando un mensaje o por lo menos declarando ante la prensa nacional. En este caso, profesor Baltasar, un abrazo para usted y muchísimas gracias, como siempre, por responder al llamado de Radio Surfuy. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo cordial a todos los hermanos de Radio Surfur en este noticiero de la mañana, y especialmente el saludo a todos los hermanos de Cotabambas, Grau y toda la región de Apurímac. Háganos un recuento de su gestión, profesor Baltasar. ¿Cómo ha podido usted percibir durante estos 4 años de gobierno, de ser gobernador? Cuéntanos un poquito de sus experiencias, tal vez algunas anécdotas por ahí también. Sí, sobre todo es de conocimiento público. Recordar a los hermanos de Cotabambas, de Apurímac, nos ha tocado 4 años de mucha crisis política, ¿no? Hemos tenido más de 6 presidentes de la República en 4 años. Hemos tenido 3 congresos, más de 250 ministros, y a ello también se sumó el tema de la pandemia mundial del COVID, ¿no? Es decir, hemos estado en un escenario que de verdad a ningún gobernador u autoridad se le desea. Todo lo contrario, ¿no? Deseamos un escenario más democrático, más ágil, con estabilidad política y seguridad económica para el país, ¿no? Frente a ello, nosotros hemos sabido lidiar estos 4 años desde el gobierno regional, las sugerencias, las 28 unidades ejecutoras que tenemos en la región de Apurímac. En Cotabambas tenemos como unidad ejecutora la sugerencia del gobierno regional, la red de salud Cotabambas y la UGEL Cotabambas, que tienen total autonomía administrativa y presupuestal para hacer las obras en la provincia de Cotabambas y dar un buen servicio educativo y de salud fundamentalmente. En segundo lugar, también hemos tenido nosotros un consejo regional, ¿no? O sea, como gobierno regional tenía solamente un consejero del movimiento Llancaspa Cusca, al cual hemos pertenecido. Y ello también no ha sido óbice, todo lo contrario. Siempre las propuestas que se ha planteado al Consejo Regional fue a favor del pueblo, motivo por el cual solamente 1 o 2 veces han sido rechazadas las propuestas e iniciativas del Ejecutivo Regional por parte del Consejo Regional. Hemos tenido también nosotros una gestión de puertas abiertas. Hemos trabajado con todos los alcaldes del movimiento regional. En caso en Cusco éramos solamente 16 alcaldes, entre provinciales, de Andahuay, de Sabancay y algunos distritos. Por lo demás, eso no fue óbice para trabajar de la mano con todos los hermanos de la región de Apurímac. Después de las elecciones, la única camiseta era la de Apurímac. Igualmente también hemos trabajado en hacer la transferencia de presupuestos a los gobiernos locales por diferentes factores de necesidad o falta. Hemos también gestionado nosotros el adelanto de Cano, ¿no? Un adelanto de Cano desde el año 2019 que salió, se hizo realidad en el 21, y fueron beneficiados más las provincias de Cotabambas, los distritos de Cotabambas, especialmente Chalhuahuacho, ¿no? Son 249 millones de soles de adelanto de Cano que hemos gestionado en el año 2021, y en el 22 ya llegaron los canos respectivos.
Esperemos que este año siga también más canon para el desarrollo de la región de Apurímac, ¿no? Y también hemos tenido nosotros algunos encontronazos también, ¿no? Con algunos ministros y presidentes de la República. Una cosa es, a mí me ha elegido el pueblo de Apurímac para defender los sagrados intereses del pueblo de Apurímac, más no para hacer alinearme o colgarme el saco de un presidente de la República. Motivo por el cual nosotros hemos tenido con el presidente Castillo un encontronazo y permanentemente hemos discrepado mucho sus políticas, que eran muy sesgadas en contra de la región de Apurímac, motivo por el cual también no se desarrolló Consejo de Ministros centralizado en Apurímac. No hubo, porque sabían la respuesta que tenemos nosotros desde Apurímac en contra de la gestión, especialmente sobre el tema minero, las bambas, ¿no? Para nosotros las bambas significa una fuente de financiamiento cerca del más del 30% para los gobiernos locales y regionales. Mucho más aún significa para el Chalhuahuacho y las provincias de Cotabambas. Frente a ello había intereses mezquinos, partidarizados por parte del señor Bellido y sus coterráneos de Cusco, que paralizaban permanentemente el corredor minero sur, lo cual no tuvieron, como dicen, no tuvieron huevos para declarar emergencia, no tanto para golpear a los hermanos de Chumibicas, Espinales, declarar emergencia para poner en la agenda política como prioridad sentarse en la mesa de negociación y dar solución a las demandas. Ese valor nunca lo han tenido ninguno de los premieres Bellido, Mita Vázquez, Aníbal Torres. No han tenido voluntad de diálogo y son testigos los hermanos de Cotabambas, cómo han sido marginados, olvidados por parte del Ejecutivo que se fue, ¿no? Entonces, nosotros en esa coyuntura hemos desarrollado una ejecución presupuestal, hemos liderado los 4 años que hemos estado frente al gobierno regional. El primer año nos ocupó el primer puesto, el segundo año he estado en segundo, tercer lugar, igual en el tercer año, y este último año hemos remontado a llegar al primer lugar en los proyectos de inversión pública con 90.8%. Esto es algo para demostrar al país que en Apurímac también hay capacidad de gestión, hay profesionales que, si bien ponemos el corazón, la perseverancia para poder lograr, esto refleja en ejecución de proyectos de inversión, esto refleja más trabajo en Apurímac, esto refleja crecimiento económico en Apurímac. Vemos con mucha pena, hay regiones que no han llegado ni al 30% de gestión presupuestal, o sea, cuánta plata se revierte al Tesoro Público. Por ello nosotros nos vamos con la frente en alto, el corazón henchido de haber servido a nuestra querida tierra de Apurímac estos 4 años. Señor Lantarón, en este caso, de este 90.4% de ejecución del presupuesto, ¿cuál fue el sector que más efectivamente fue para usted el más importante, en el cual se hizo pues buena cantidad de obras? Bien, yo soy profesor y todos los padres de familia, el más humilde comunero sabe, la única fuente para salir de la pobreza es la educación. Y en educación ha hecho una gran inversión en toda la región de Apurímac, más del 40% del presupuesto, es decir, 572 millones de soles se han orientado para el sector de educación en obras, y especialmente nosotros en Cotabambas hemos construido más de 23 instituciones educativas del nivel inicial. En los distritos hemos estado en Akira, en Tamobamba, hemos estado en Chalhuahuacho, hemos estado en Coyurqui, hemos llegado hasta en Apuro, la última comunidad de Apurímac, frontera con Quiñota, Apuro. Allí hemos construido también en Apumarca, en San Juan del Agua, en Tambobamba, y hemos tenido pendiente una construcción, problemas en el colegio Eufrasio de Cotabambas Distrito, donde nos dieron una licitación ya desarrollada, nos hicimos contrato privado, que fue algo poco que hacemos en el gobierno regional en nuestra gestión. Había un terreno que tenía dueño privado, entonces se paralizó la obra. Ahora se está retomando esa obra, ya se ha conciliado, y entonces la empresa tiene que trabajar esa obra para culminar el colegio Eufrasio de secundaria de Tambobamba. Nosotros también, hermanos, algo que caracteriza al gobierno, hemos roto un viejo mito que la extrema derecha en el Perú lo ha tomado como bien, es la ejecución de obras por administración directa. Se ha satanizado en la época de Fujimori, ¿no? Que la administración directa es corrupción, mal manejo, no se terminan las obras. Hemos dicho todo lo contrario. Frente a la ley de contratación del Estado actual que tenemos, que está a favor de las empresas,
que paralizan obras, que hacen todo. Nosotros hemos demostrado ser los primeros lugares a nivel nacional mediante el método de administración directa. ¿Esto qué significa? Dar más trabajo a los profesionales de Apurímac, ingenieros, residentes, contadores, administradores, todo. Dar más trabajo a construcción civil. Y si no, también en la comunidad, caso Apuro, le pongo un ejemplo, ¿no? Allí los comuneros están construyendo su jardín. Ellos han aprendido también a sentar ladrillo, a doblar fierro, a tarrajear, a sentar mayólicas. Eso es importante. No solamente que han percibido un justo jornal. Lo que paga Lima, lo que paga Arequipa, Cusco, pagamos lo que paga Capeco en Apurímac. Eso es gran importante. Y siempre las planillas al día como prioridad. Y con beneficios todavía. Por cada hijo se le daba 200 soles más a cada trabajador de construcción civil. Entonces, eso, los materiales, fierro, cemento, se compraban también en la provincia, en Apurímac. Entonces, eso se llama crecimiento económico. Espero que el actual gobernador siga por esa senda. Es verdad, es más trabajoso, es más fácil hacer una licitación pública, un solo proceso. Nosotros en Apurímac, en Perú, completamos más de 5.000 procesos de compra durante un año en toda la región de Apurímac. Profesor Baltasar, nos parece muy interesante que usted haya trabajado en beneficio de la región de Apurímac. Lo decía en la parte inicial, ¿no? Que a usted lo han electo para defender los intereses de la región de Apurímac. Y lógicamente todos a esta altura sabemos que el motor económico, uno de los principales, es la minería. Lamentablemente en el transcurso de estos últimos años, pues bueno, la región de Apurímac ha sido el directo perjudicado con las paralizaciones que se ha vivido dentro del corredor minero. Usted ha propuesto un corredor económico andino dentro de la región de Apurímac. ¿Cómo se ve este tema? ¿Hay proyectos que se han dejado ya para la próxima gestión? Y en alguna medida el próximo gobernador regional también entiendo que tiene que trabajar, tiene que seguir trabajando por los intereses de nuestra región. Así es. Yo quiero, solo antes de darte respuesta, culminar la primera parte. Nosotros, por tener buena ejecución presupuestal, nos han dado bono rey. Ese bono rey es reconocimiento a la ejecución de inversiones. A los gobiernos, es decir, fuera de nuestro presupuesto nos han dado más de 15 millones. En el 2020, 5.300.000. En el 2021, 8.800.000. Este año nos dieron 1.700.000 y seguro que al próximo año estamos dejando para el actual gobernador mucho más soles de bono reyes. Reconocimiento a la ejecución de inversiones es la mejor. Hemos estado ahí todos los años, hemos sido premiados por la buena ejecución presupuestal. Tiene razón. Nosotros cada vez que para las bambas hemos hecho públicamente en medios locales, regionales, nacionales, hemos demandado al gobierno que atienda a la provincia de Cotabambas, a la región de Apurímac. Cada día que para la actividad minera, Apurímac tiene como fuente de financiamiento recursos determinados que son de las regalías y canon. Ojo, no solamente se perjudican las regalías, sino también el canon. Cada día perdemos cerca de 3 millones de soles, especialmente los que más pierden es Cotabambas. Hemos reclamado a los ministros de Jimina, Economía, al ministro, al premier, pero esta última gestión no tuvieron la voluntad política de atender nuestra demanda. Como decía, nosotros le hemos dicho en Andahuaylas al señor Castillo, a Pedro Castillo, que se ponga los pantalones, el primer que tenga la valentía de ir a dialogar a Cotabambas, que no se corra. Los hermanos que están exigiendo a los comuneros. Y cuando vino a tanta exigencia el señor premier Torres Vázquez, escuchó, no habló nada y se retiró. Una falta de respeto total. No quiere escuchar la demanda del pueblo. Eso indigna a la calidad de un representante del Ejecutivo. Nosotros hemos reclamado, de verdad, frente a esa toma permanente de carreteras, no por demanda justa, sino ya son por caprichos e intereses políticos partidarios en la parte de Chumivilca y de Espinar. Lo que el Estado no ha hecho, están exigiendo que hagan las empresas mineras, no solamente las Bamas, Hapley y otras mineras que están allá trabajando. Hemos propuesto el corredor económico transandino. Este corredor va a cortar más de 350 kilómetros que los hermanos de Chalhuahuacho lleguen a la ciudad de Lima. Actualmente los de Chalhuahuacho van por Arequipa, por Cusco, dan la vuelta por Abancay para llegar a Lima. Con este corredor económico ahorramos más de 350, 400 kilómetros. Esa es la gran demanda. Nosotros
ya hemos socializado, ya hay licencia social de las comunidades de Chalhuahuacho, de Aquira, también tenemos de Totoro Oropesa, de Antabamba, de Aymaraes, y salir a Izcahuaca, tomar la vía nacional, vía Puquio, Nazca, sacar mineral por Marcona. Ese es un gran ejemplo. Y el tema es, ¿cuánto cuesta este proyecto? Eso no interesa. La pregunta es, ¿cuánto pierde Apurímac por no tener esta carretera? Entonces, es importante. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para probar el perfil de esta carretera, sacar la licencia social de todos los comuneros. Los hermanos felizmente han entendido que ellos pueden ser beneficiados con esta vía, no solamente económicamente, sino también con parte laboral. Pueden tener puestos de trabajo y pueden hacer servicios también a las diferentes empresas mineras. ¿Cuál es el estatus actual, gobernador, bueno, en este caso ex gobernador, sobre este corredor económico ya tiene trasandino? perfil elaborado, ya tiene perfil elaborado en la Dirección de Transporte y Comunicaciones. El objetivo es que este perfil se haga convenio con el Ministerio de Transporte para que desarrollen el expediente técnico y luego ejecuten la obra por más de 320 millones de soles, ¿no? Esta vía existe gran parte, hay que construir cerca de 42 kilómetros nuevos para no tocar la zona de Arequipa, el norte de Arequipa, que es arena blanca. Entonces queremos que este corredor se haga directamente solo por el territorio de Apurímac hasta Izcahuaca, ya frontera con Aymaraes, allá en Piyuni, para que de ahí salgamos a Puquio, Nazca y Marcona. ¿Qué es lo que se viene después, profesor, después de este perfil? ¿A quién le corresponde mover nada menos este proyecto? El actual gobernador debe firmar un convenio con Transporte y Comunicaciones y también ver que este corredor tiene dos actividades importantes. Uno, mejorar el desarrollo económico del comercio de Chalhuahuacho y luego también la actividad minera. Este corredor va a ser la fuente que va a alimentar el desarrollo de Apurímac. Si no tenemos este corredor económico trasandino, Apurímac va a depender mucho de Cusco y hay muchos proyectos mineros, algunos proyectos mineros, que no se están desarrollando en Apurímac por culpa de esa permanente crisis social que tenemos en el corredor minero sur. Caso de la minera, el proyecto Aquira, ¿no? Firquantum. Ellos no quieren. Ellos vienen a explotar ya el mineral. Sí existe este corredor trasandino. Mientras está por Cusco, no es para ellos rentable socialmente. Igualmente el proyecto Horizonte, Ares, que ya es en Antabamba, el proyecto de Molle Verde, que ya está trabajando en Antabamba. Entonces, sabemos que en Apurímac somos el futuro minero del país. Necesitamos vías de cómo sacar nuestro mineral para que con las regalías y el cano podamos desarrollar cerrar las brechas en la región de Apurímac en salud, educación, agricultura y temas productivos, que es muy importante para nosotros los apurimeños. Profesor Lantarón, finalmente, bueno, no, en realidad nos va a faltar tiempo para conversar, pero lo importante, nos está contando brevemente los logros de su gobierno. Así, una pequeña evaluación de su parte, ¿cuáles son los desaciertos que ha podido usted cometer durante sus 4 años de gestión? Bueno, nosotros como desaciertos, de repente hemos tenido un poco al inicio de la crisis de la pandemia, donde que hemos retomado un plan de emergencia, ¿no? Segundo fue, hemos tenido nosotros como desacierto, no tanto era la distribución presupuestal, era más que desacierto fue el contexto para nosotros, es decir, la inestabilidad política en el país generó inestabilidad económica, entonces muchas obras no hemos culminado dentro del tiempo adecuado, porque subía, bajaba el dólar. Muchos contratos de las obras se han desistido ya, habiendo firmado contratos, la compra de fierro, cemento, todas esas cosas nos han perjudicado, porque eso viene de un factor externo, no como desacierto, yo diría como un factor externo negativo que ha influido en la aparición de las obras y las compras de algunos equipos. Esto de verdad para nosotros es un tema. Hemos tenido como acierto también nosotros el tema de sacar el FONCOR. FONCOR, antes los municipios tenían FONCOMUN. Yo soy miembro de la Asamblea de Gobiernos Regionales.
hemos luchado con los ministros de Economía y el Congreso. Ahora existe un FONCOR, Fondo de Compensación Regional. El primer año era el 1% del IGB, el año que pasó 22 fue 1.5%, y este año 2023 es 2.2% del IGB. Es algo importante que inyecta presupuesto al gobierno regional para seguir desarrollando más obras. Es un logro muy importante, histórico, que se ha dejado desde esta gestión de la Asamblea de Gobierno Regional, de cual fui parte yo, y espero que vamos para adelante. Y también tenemos yo soy parte de presidente de la Mancomunidad de los Andes, que están en esta mancomunidad, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, y faltaba integrar a Cusco, ¿no? Eso fue, yo creo, una debilidad que era parte también de Cusco. Finalmente no hemos podido dialogar nosotros a un buen acuerdo con Cusco para el proyecto de Choquequirao, ¿no? Choquequirao es un proyecto turístico muy importante que tiene la construcción de un funicular desde Huanipaca, Quiñauya, hacia Choquequirao. Pero eso, la voluntad de Apurímac siempre ha existido. De parte en Cusco hay una disputa entre dos provincias, ANTA y la Convención, ¿no? Para poder socializar bien y adelantar este gran proyecto para el tema de Apurímac. Otro desacierto fue también, hemos confiado mucho en los ministros, ¿no? Hemos confiado mucho en el Ejecutivo. En un desacierto, nosotros con los hermanos del Frente de Defensa de Charhuahuacho, las mujeres, los jóvenes, los campesinos, hemos estado en Lima. Personalmente yo he dado esa iniciativa. Hemos firmado un acta con los ministros, viceministros, allá 2 días en Lima el año 2021, en diciembre, y muchos de esos acuerdos no se han desarrollado, ¿no? Hemos confiado demasiado, hemos dado la buena voluntad. Yo creo que el pueblo de Chagocho reconoce nuestra capacidad de diálogo que hemos tenido, hemos gestionado, pero al final se han burlado, pues, el Ejecutivo de Pedro Castillo del pueblo de Cotabambas y de Apurímac, ¿no? Bueno, en este caso tenemos conocimiento que la transferencia no se realizó al 100%, todavía va a continuar, creo que hasta los siguientes días de este mes de enero, profesor Lantarón. ¿Por qué la demora en la transferencia? ¿Por qué me dicen que usted no pudo completar por su falta de presencia, de que estuvo usted en actividades y no pudo estar presente en estas comisiones? No, eso es falso. Pues no. ¿Qué pasó? Un periódico que vende fantasías, ¿no? Falsedades, ¿no? Quienes demoraron en traer su acta con observaciones fue el actual gestión, sus miembros, su comité de transferencia. O sea, ahora se tiene que hacer en la notaría, públicamente, la transferencia. Uh-huh. Y ellos tienen derecho a hacer observaciones. Entonces, no esperando en la notaría sentados, los señores aparecieron cerca de las 11 de la noche. Ya, y me dicen, yo estaba en grado de hacer mis actividades, llegaba a bancar a las 9 de la noche, pero ellos hasta las 11 no llegaban. Entonces tenemos pues ahí periodistas ya que tienen mala fe, que ya con cizaña, con un espíritu negativo, pero estamos nosotros demandando le estamos querellando a los periodistas. Pero va a culminar la transferencia recién, ¿no? No, esta transferencia termina el 4 de enero. 4 de enero, es decir, ahí van a firmar las últimas actas, pero es una burocracia que ha generado el Ministerio de la Contraloría General de la República, ¿no? Para mantener su burocracia dorada, hacen situaciones, transferencia, cuando lo real es la entrega de cargo, esa es la verdadera transferencia. Cuando el director de educación entrega el cargo a la nueva directora o al director de educación, ahí le transfiere documentos, acervo documentario, muebles, inmuebles, equipos, todo, esa es la verdadera transferencia. Lo demás es pues, saludo a la bandera, que la Contraloría lo genera para que sostenga su burocracia dorada, que todavía con grandes sueldos allá en Lima, que no tiene nada que hacer, pero lastimosamente hay que cumplir, pues, ¿no? Pero no somos críticos también en ese tema, ¿no? Somos críticos porque la verdadera transferencia es la entrega de cargos. Ahí cuando tú le vas a entregar el cargo, tu acervo documentario, bien foliado, le vas a entregar todos los enseres, bienes, todo, es la entrega de cargo, es la verdadera transferencia para que ejecuten. Y eso seguro que debe desarrollarse a partir del día de hoy, mañana, pasado mañana, esta semana, porque el gobernador entrante va a designar sus funcionarios y a partir de ellos se hace la entrega de cargos. Esa es la verdadera transferencia, ¿no? Bueno, son 4 años de gestión, profesor Lantarón. Sin embargo, en estos 4 años seguramente ha habido seguramente ha habido momentos de amargura y también, por supuesto, debe usted tener algunas anécdotas. Bueno, brevemente nos puede contar. Claro, la mayor amargura es cuando uno se indigna, cuando nosotros hemos estado en Andahuaylas y el premier Aníbal Torres tenía que estar en Chagobacho, han convocado
A las 8 me llama el alcalde de Chaguacho, no viene el premier. Yo le dije todavía, alcalde, seguramente está nublado Cusco, no sale helicóptero. Luego me llamó el alcalde Rildo, me dice, ya después de una hora me dice, ¿sabe qué? No vienen, nosotros están en la comunidad, los alcaldes distritales, provinciales están esperando en Huancuiri al premier y su equipo. Entonces ese día tenemos que colocar la primera piedra del proyecto Parco Chinquillay que hemos gestionado nosotros por recursos ordinarios ante el Ministerio de Economía y el Congreso, 163 millones para ese proyecto. Es el más grande, el histórico en Apurímac. Yo tuve que hacer uso de la palabra y decirle pues que se ponga los pantalones, ¿no? El premier que vaya, que no se burle del pueblo de Cotabambas, el premier Aníbal Torres, ¿ya? Eso es importante, esa es una gran amargura porque nos estaban tratando como si fuéramos cualquier criatura nosotros. Y hay que hacer respetar al pueblo. Mucha gente nos ha salido a felicitar, otros de repente en contra, pero a nosotros nos han elegido el pueblo de Apurímac para defender los sagrados intereses del pueblo de Apurímac, no para estar protegiendo a algún presidente, a algún ministro. Y ello para nosotros fue muy indignante y una gran amargura, ¿no? Cómo estaban burlando de Apurímac. Es el primer ejecutivo. Luego fuimos a Palacio de Gobierno, yo entré solamente a Palacio con el señor Castillo, he ingresado una sola vez, no, para un diálogo con la Asamblea de Gobierno General y luego 2 veces por el Core Ejecutivo. Y nos hizo esperar pues como 2 horas. Oiga, nunca hemos esperado tanto los gobernadores. Sacamos cita con los anteriores presidentes, con Vizcarra, Sagasti, la hora es hora. Eso también fue una decepción de la manera como estaba manejando el país, ¿no? Una gran decepción que tenemos también. ¿Sus anécdotas, profe? Muy importantes, ¿no? Nosotros, siempre los hermanos, cuando vamos a inaugurar las obras, siempre nos esperan con bastantes, preparan su recepción, sus comidas, sus arpa y violines, y siempre ellos quieren festejar con sus 20, 30 cajas de cerveza, ¿no? Entonces yo cuando voy, yo hago un brindis y me retiro, porque yo tengo que continuar mi agenda, ¿no? Entonces un poco ellos se incomodan, pero yo de todas maneras tengo que bailar, siempre tengo que bailar ahí, alegrarme, porque es un gran logro las obras, y luego retirarnos inmediatamente, ¿no? Nunca nos hemos quedado a estar tomando, bebiendo licor públicamente, no tanto por querer menospreciar, no, sino porque tenemos una agenda recargada, y la región de Apurímac, todos los viajes por carretera, y tenemos que ganar tiempo. Nosotros vamos felices cuando vemos la sonrisa de un niño, de una niña que estamos inaugurando su centro educativo inicial, su escuela, su colegio. Eso es para nosotros nuestra felicidad, ¿no? Ver la sonrisa de los niños cuando ingresan a su nuevo local, felices, corren en las aulas, van a los juegos mecánicos, tocan los materiales. Esa sonrisa del niño que recogíamos en Cotabambas, en Grau, Abancay, allá en Chincheros, Guandahuaylas, Antabamba, eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Eso es lo interesante. O cuando vemos, abrimos una represa de agua, también es feliz. Cuando vemos en Cuyurqui, cuando hemos inaugurado nosotros la unidad productiva de la quinoa, como ellos no creían que tenían todo ese equipo que podía producir harina de quinoa, ellos se admiraban, ¿no? Los de Cuyurqui, que salía harina de quinoa tostada, quinoa perlada, hojuelas de quinoa. Ellos decían, todo esto pueden producir ustedes, pero no sabían, ¿no? Esa es su admiración, vean que esto tenemos aquí en las manos, eso tienen su tractor, tienen su trilladora, es un proyecto para fortalecer el grano andino en Cotabambas, ¿no? Eso son unas anécdotas que de verdad nos ha causado bastante alegría, que la gente también sepa lo que tienen dentro de sus manos para generar desarrollo y dar valor agregado, ¿no? No tener una agricultura incipiente, sino dar valor agregado para eso, ¿no? Perfecto, señor gobernador. Bueno, en este caso ya exgobernador, ¿no? Profesor Baltasar, le agradecemos por la comunicación telefónica y creemos que, bueno, la gestión que usted ha desarrollado y bueno, fundamentalmente esto se ve en el gasto presupuestal, ¿no? Este último año de gestión han ocupado el primer lugar. Le está dejando la valla quizás un poco alta ya para el actual gobernador regional para que pueda seguir desarrollando proyectos, obras en beneficio de la población de la región de Apurímac. Le agradecemos por la comunicación telefónica y esperemos siempre contar con su opinión siempre acertada en relación a diversos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo cordial, fraterno, a nuestros hermanos de
Chalahuahuacho, de Cotabambas y toda la región de Apurímac. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, profesor. Bueno, así es, amigos, exactamente la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 47 minutos. 7 de la mañana con 47 minutos, amigos, así que la información sigue llegándonos, amigos, en este caso del ministro del Interior, amigos, que es Víctor Rojas, quien está recorriendo el sur del país para articular acciones ante el anunciado reinicio de protestas. Vamos a ver, el día de ayer, amigos, viajó a Arequipa y Puno el ministro del Interior, Víctor Rojas, para reunirse con representantes de la región policiales y autoridades y gestionar acciones de orden interno ante las movilizaciones, ante los anuncios de movilizaciones programadas desde el día 4, amigos, atención, desde pasado mañana. Y a la información dice que ante el anuncio de diversas federaciones, sindicatos y organizaciones sociales de retomar las protestas contra el gobierno y el Congreso desde el próximo miércoles 4, el Ministerio del Interior viene articulando diversas acciones frente a eventuales brotes de violencia. El ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, se ha desplazado ayer domingo, amigos, a diversas provincias del sur para coordinar acciones con los respectivos jefes policiales, autoridades y representantes del Ministerio Público. Igualmente, amigos, atención, en este caso, en Arequipa y Puno, el titular del Ministerio del Interior dijo en la primera región, sobre todo en Arequipa, se ha reunido en este caso se ha reunido con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Ciro Alejo. Durante la reunión se articularon las medidas legales que se podrían requerir ante posibles acciones de violencia durante las movilizaciones. Así que también estuvo pues en Puno, igualmente con las principales autoridades, para poder ver que de qué manera se podía prever, digamos, y evitar de que efectivamente se realicen actos de violencia y sobre todo afectando al bien público, amigos. Ya ministro del Interior nos jamoyumuyan ya llaqtan kay sur del país nos japi llaqtama segunda primero ta Arequipa pichaymanta Punopi seguramente ya coscoman Arequipa o Apurímac machayamun jaña llaqtama segunda parlarina preki imenata wayjekuna panaykuna a ver roanjaco ama kay milla y chigninako y nallata violencia kanapaq llaqtama segunda porque ni mushankon wakenja wajea mushanko llaqtama segunda riki violencia kanapaq kay miércoles 4 nos jamanta pacha llaqtama segunda. Y aquí 7 de la mañana con 50 minutos, Javier. 7 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, el día de hoy se desarrolla juramentación de los alcaldes de todos los distritos de la provincia de Cotabambas. En el distrito de Mara, justamente a esta hora de la mañana, Guillermo, nos alcanzan la invitación para lo que viene a ser este acto protocolar que se va a desarrollar. Amigos oyentes, el documento dice lo siguiente. En breve vamos a conversar con Aquiles Abarca también. Amigos oyentes, el documento dice lo siguiente: Municipalidad Distrital de Mara, gestión 2023-2026 Mara, todavía con documento del 23 de diciembre del año 2022. Y el documento continúa diciendo lo siguiente: asunto, invita a participar en la juramentación del Consejo Municipal de la nueva gestión 2023-2026 y ceremonia de creación política del aniversario de creación política del distrito de Mara. Agnan documento Kashanriki, dicha ceremonia se realizará el día lunes 2 de enero de 2023 en nuestra plaza principal de Mara a partir de las 9 de la mañana. Por tal motivo queda usted invitado. Atentamente, ingeniero Alex Manuel Roque Mío, alcalde gestión 2023-2026. Kainonche Huaracocha, alcalde Alex Roque Paipes Ricky, Tambobamba Llaqtape Taricon Ricky. Y lógicamente acompañando, amigos oyentes, a lo que viene a ser el alcalde electo de la provincia de Cotabambas, Huaycaicona-Panayco. Acto similar, Guillermo, se va a desarrollar hoy en el distrito de Coyurqui también. Sí, efectivamente, en este caso el señor Fritz Valencia va a asumir, atención amigos, oficialmente a partir de ahora, la alcaldía
distrital de su jurisdicción. En este caso también juntamente con sus regidores, 5 regidores estarán juramentando. Ya también han enviado las invitaciones formalmente, así como lo hace también Chalhuahuacho, ¿no? Chalhuahuacho ya hizo las invitaciones, amigos, y ha levantado escenarios importantes en el estadio principal de Chalhuahuacho. Ya todo está listo en estos momentos, ya hay presencia de personal de la municipalidad, en este caso seguridad ya tomó parte para, digamos, asegurar y de esa manera también garantizar que los participantes cuenten con un espacio seguro. Los invitados también con su respectivo escenario van a estar ahí. Bueno, en este caso se prevé también la presencia del alcalde provincial, el ingeniero Dante Contreras, igualmente de otras autoridades también, así que ya las comunidades también están bajando ya para poder asistir a esta importante ceremonia. Saludamos al señor alcalde electo de Chalhuahuacho, al profesor Iván Cruz, a todos sus 5 regidores, por supuesto que van a estar ya a partir de la fecha pues con importantes responsabilidades. Vamos para Coyurqui, mi estimado Javier. Así es, en el distrito de Coyurqui la ceremonia inicia a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. El alcalde electo, el profesor Fris Valencia Bárcena, con sus regidores Nicanor Cahuana Chumpe, técnico Lina Loaiza Guillén, Abelino Wilca Ferro, Ruth Marleni Candia Ochoa, Rufino Arcadio Herrera Aguilar. Bueno, en este caso, Guillermo, tienen tarea los señores regidores, ya lo dije una y otra vez, tienen tarea y esa tarea tienen que cumplirla. En el distrito de Mara, amigos oyentes, nos indican también unos detalles adicionales. Justamente el día de hoy se desarrolla la juramentación del alcalde y sus regidores. Dice, para todos los alcaldes de los centros poblados y sus regidores tenemos un presente, dice, amigos oyentes, también de igual manera para los presidentes comunales también tenemos un presente. De igual manera los representantes de las instituciones también tienen un presente. Así que en todo caso, ahí está la invitación. Distrito de Mara, el ingeniero Alex Manuel Roque Mío, sus regidores Héctor Benito Wilca, Marleni Chagua Ñahui, Moisés Ñahui Paniura, también está Edulia, así se llama, Edulia Banitza Alarcón Osorio y Wilber Rojas Cabrera, Paicona, regidor Cona, Cachan Pescandín, regidor Cona. 7 de la mañana con 54 minutos, nos vamos hasta el distrito de Tambobamba. Ayer en Tambobamba, amigos, ayer estuvimos nada menos compartiendo también atención en esta juramentación con nuestro colaborador y gran compañero también, Aquiles Abarca. Aquiles, tenga usted muy buenos días, a esta hora de la mañana desde la cabina central aquí, 7 de la mañana, 54 minutos. Muy buenos días. Guillermo, Javier, muy buenos días. Así es, ayer hemos estado presentes aquí en Tambobamba. Bueno, también felicitamos, saludamos a todos los alcaldes de nuestra provincia de Cotabambas, quienes han presenciado, la han acompañado, bueno, de su asunción de cargo del nuevo alcalde provincial. Felicitaciones a todos ellos. Bien, mis queridos amigos, la primera noticia del año acá de Tambobamba, bueno, el año 2023, bueno, hemos recibido con los brazos abiertos, pues, este gesto, esta obra prácticamente para nosotros, de parte de la direza de Apurímac. El día viernes 30 de diciembre del año 22, instalaron una planta generador de oxígeno en el hospital de Tambobamba, faltando medidor trifásico y algunos accesorios. Posiblemente pronto lo van a instalar, lo van a completarlo. Y bien, paisanos, felicitaciones y nuestros agradecimientos a la direza y al gobierno regional de Apurímac. Chaylan chay parlarimuni Villaricamuni Canman, Hueracoche Guillermo, Hueracoche Javier, primer noticia tarike Tambobamba, Teritimishane, Cotabamba, Suyo, Llactanches, Runa Machinskuna, Uyarinam. Ahora sí, Aquiles, muy bien, hermano. Seguramente tal vez nos encontramos contigo en Chalhuahuacho o de repente vas a ir a Madrid, ¿no? Usted siempre se va a Madrid para presenciar las ceremonias importantes. Muchísimas gracias, Aquiles. Bueno,
bueno, hasta cualquier momento, Guillermo, muy buenos días, Javier. 7 de la mañana, 57 minutos, amigos. 7 de la mañana, 57 minutos. Nos vamos con más informaciones a esta hora de la mañana, amigos. Atención, atención, ña comunidad conante, orea mushancuña, yaja, llaqtamasicuna, Sapa llaqtaman, Amaraman, Akiraman, Coyurquiman, Cotabambasman, y nada, chalhuachupis, llaqtamasicuna, yaja, guayajecuna, panaicuna, listo, cananches, oyarinanches, y menan canja mensajes, apanca, kay, barayocuna, paicuna, juramentación, tacuna, roanjareki. Así es, Guillermo, y en el distrito de Akira también se va a desarrollar otras acciones también. Guayacicuna, Panaicuna, se desarrolla el concurso de la Huaylilia Aquireña, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. También la juramentación de las nuevas autoridades electas, 166 años de creación política del distrito de Akira. Harold Quispe, a través de la línea telefónica. Harold, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Javier, y un saludo a Guillermo. Después de mucho tiempo también, esperando que en este año 2023 sea de mucho éxito. Como bien lo mencionaste, Javier, el día de hoy en la tierra del Jacacárcel, 3 eventos muy importantes. Los 166 años de creación política de la tierra aquireña. El día de hoy un aniversario más, Akira tendrá que celebrarlo conjuntamente con sus nuevas autoridades. Y hablando de nuevas autoridades, el día de hoy también juramenta como alcalde el ingeniero Juan Adolfo Arredondo Laime, y asimismo también la plana de regidores, el señor Temístocles Vargas Sarmiento, la señora Yoni Huaypa Aria, el señor Saúl Hassani Asto, la señora Marlene Condorimay Huilca y el señor William Zulcahuamán Huaraca. El Consejo Municipal 2023-2026. Perfecto, Harold. En todo caso, la invitación ya está hecha. Las autoridades del distrito de Akira van a participar en todo caso en este acto protocolar. Así es, Javier, en horas de la mañana, a las 8 de la mañana, ya se cumplió ya con los 21 camaretazos, que fue a las 5 de la mañana con la Policía Nacional del Perú. Ahora a las 8 de la mañana se realiza la misa Te Deum, y a las 9 de la mañana el acto protocolar por los 166 aniversario, y asimismo la juramentación de las nuevas autoridades electas para el periodo 2023-2026. Y en horas de la tarde, el concurso de la Huaylilia Aquireña en la categoría libre, categoría niños y categoría comunidades. La Huaylilia Aquireña, entonces, el día de hoy se va a vestirse de gala en nuestra Plaza de Armas al frontis de la Catedral de San Pedro de Akira. Y en horas de la noche, una gran ramillete, pues, de artistas locales del distrito de Akira que van a rendirle homenaje también en estos 166 aniversario a todos los aquireños, a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Perfecto, Harold, te agradecemos por la información y también nosotros muy atentos vamos a estar siguiendo todo el desarrollo de estas ceremonias que se van a desarrollar fundamentalmente en el distrito de Akira. Muchas gracias, buen día. Buen día, Javier, y desde ya saludar también a cada una de las autoridades electas de los hermanos distritos de Chalhuahuacho, al profesor Luis Iván Cruz Puma, al distrito de Coyurqui, al profesor Fritz Valencia Bárcena, en el distrito de Cotabambas, al señor Lucho Truyenque Molero, y en el distrito de Mara, pues al ingeniero Alex Mío Roque, y el día de ayer, pues, se juramentó ya nuestro alcalde de la provincia de Cotabambas, el ingeniero Dante Contreras. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. A nivel nacional, 8 de la mañana con 1 minuto. Amigos oyentes, en el discurso que se ha desarrollado ayer, en la juramentación del alcalde provincial de Cotabambas, pues bueno, ha hablado algunos temas importantes. El tema, por ejemplo, de electrificación, el tema de educación, saneamiento básico, seguridad alimentaria, fueron algunos de los temas los cuales se han resaltado. Amigos oyentes, escuchemos brevemente algunos pasajes de lo que se ha vivido ayer en el discurso de la autoridad electa de la provincia de Cotabambas. Saludar también a nuestras distinguidas autoridades.
ustedes para decirles: hemos venido acá sobre todo de las comunidades campesinas. Todavía tenemos comunidades con escasez de agua, comunidades sin saneamiento básico, comunidades sin riego tecnificado. Y para nosotros, hermanos, acá afirmamos nuestro compromiso. El compromiso número 1 va a ser la soberanía alimentaria. Para ello tenemos que ir planteando proyectos de afianzamiento hídrico, hermanos, para poder garantizar nuestra soberanía alimentaria. Hermanos y hermanas, igual mismo, en el tema de educación, hemos encontrado N problemas y vamos a solucionar, hermanos, conjuntamente con ustedes, en coordinación con nuestras autoridades de la UGEL provincial, con nuestros queridos docentes y padres de familia, en los diferentes sectores, en el tema de electrificación. Hermanos, tenemos electrificación, pero falta ampliar. El servicio de electrificación es muy deficiente, hermanos, y eso nosotros tenemos que mejorarlo, compañeros y compañeras. De verdad, hermanos, no será fácil de encaminar, pero con el apoyo de nuestras organizaciones sociales de base, con nuestros dirigentes de las comunidades, con nuestros dirigentes de Frente de Defensa y con todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, sí lo vamos a hacer, hermanos. A Cotabambas tiene que llegar, hermanos, la electrificación, la ampliación de electrificación, hermanos, de alta tensión. Y eso lo vamos a hacer realidad, hermanos. En el tema de salud, ustedes saben que desde hace ya mucho tiempo nuestros proyectos de hospitales y principalmente del hospital de Tambobamba están entrampados, hermanos. Desde el inicio vamos a garantizar, hermanos, ajustar esa gestión hasta lograr, hermanos. Y para ello llamo a la unidad, hermanos, a todos nuestros distritos, a nuestros alcaldes, a nuestros dirigentes y autoridades comunales. Yo estoy seguro, andando juntos podemos lograr mucho, hermanos y hermanas. Por lo demás, hermanos, quiero llamar a la unidad. No caminemos separados. Ruego a nuestros hermanos alcaldes distritales, hagamos una gestión en unidad. Hagamos encaminar proyectos de gran envergadura en beneficio de toda la provincia. 8 de la mañana ya con 6 minutos en el informativo Huillarico, y ahí está, pasajes del discurso del alcalde de la provincia de Cotabambas, el señor Dante Contreras. Bueno, ha resaltado algunos temas muy importantes, amigos oyentes, que lo vamos a mencionar también. Ha hablado del tema de saneamiento básico,
para todas las comunidades que aún no cuentan con el servicio, riego tecnificado también para las comunidades. Ha hablado sobre el tema de soberanía alimentaria, proyectos de afianzamiento hídrico para garantizar justamente la seguridad alimentaria, porque ahora lo hemos vivido, la falta de precipitaciones pluviales afecta a la seguridad alimentaria. En el tema de educación, ha invocado y a trabajar de forma coordinada con las autoridades de la UGEL, docentes, padres de familia, para mejorar la educación en la provincia. Ha hablado sobre el tema de electrificación, ampliación del servicio de electrificación a comunidades, ampliación del servicio de electrificación de alta tensión para la provincia de Cotabambas. En el tema de salud, la prioridad, amigos oyentes, de la gestión del alcalde provincial será la construcción del hospital de Tambobamba. Ha hablado sobre el equipo técnico, Guillermo, que creo que es importante mencionarlo. El alcalde ha dicho que van a contar con profesionales al 100% de la provincia de Cotabambas. Sin embargo, algunos cargos van a tener que ser asumidos por profesionales de la región de Apurímac o regiones vecinas. Así lo ha manifestado ayer el señor alcalde. Bueno, una cosa es decirlo de primera intención y con buena intención también, pero otra cosa es la realidad. Lamentablemente, no sé si todos, el 100% de técnicos serán cotabambinos. Y en este caso de funcionarios dijo pues que efectivamente serán apurimeños, pero a veces la realidad también nos enseña a hacer... a decir las cosas como son, ¿no? Lamentablemente, amigos, no todos los profesionales lo tenemos en Apurímac, muchos tienen que venir de otros lugares, porque lo mínimo que podemos exigir que tengan experiencia, Javier, que tengan experiencia. No estamos para poder asumir importantes puestos con aprendices, ¿no es cierto? Con personas que recién están entrando al área, aprendiendo para poder, digamos, fracasar, porque la gestión es pública, y como gestión pública necesitamos buenos logros, buenos resultados, y no decir, bueno, recién vamos a los 100 primeros días de gobierno, recién, digamos, cambiar de funcionarios experimentados. En realidad, el ser buen funcionario calificado es ya prácticamente es un producto acabado, y ese producto acabado no se encuentra necesariamente en nuestras regiones. Lamentablemente se tiene que traer de afuera. Yo escuchaba a uno de los ayer de los pobladores de Tambobamba, sobre todo comentando sobre este asunto, sobre la presencia de funcionarios y también técnicos. Dijo, acá lo que nos falta dentro del municipio es tener a un gran gareca que forme un gran equipo que traiga resultados no a los 100 días, no al cuarto mes, al quinto mes, sino desde un comienzo, amigos. Entonces, seguramente los alcaldes lo van a palpar cuando estén ya sentados en su sillón, van a decir que efectivamente aquí necesitamos alguien que meta goles, acá necesitamos buenos volantes para que puedan ayudar a moverse a todos en cada una de las áreas. Entonces, seguramente van a tener que buscar buenos profesionales, y eso efectivamente cuesta plata, no es nada barato. Cualquiera, así sea un buen profesional de Cotabambas, efectivamente su experiencia, sus años de trabajo valen plata, amigos. Entonces, ojalá, les deseamos mucha suerte a cada uno de los alcaldes, a cada una de las gestiones, y en eso también tiene mucho que ver, digamos, a los señores regidores. No seamos simples tajaperos, como decían a través de otras emisoras también, ¿no? Sino seamos también buenos, como debe ser, buenos fiscalizadores, buenas personas que propongan buenos trabajos, buenas obras, buenos proyectos, que sean pues responsables, y no simplemente aplaudir nada menos y estar juntamente, digamos, con los tajaperos en cada uno de los lugares donde se presente el titular, sino también hay que ser fiscalizadores. Para eso es lo que les han designado, señores regidores. Felicitaciones a cada uno de los alcaldes y regidores que ya hoy día empiezan a asumir sus funciones. Así es. Perfecto, un saludo para todas las autoridades. Reiteramos, en el distrito de Mara, amigos oyentes, hoy juramenta el señor Alex Roque Mío. Bueno, nos pasan la información, amigos oyentes, desde el distrito de Mara, para todos los alcaldes de los centros poblados y sus regidores. Bueno, se ha preparado un presente para ellos. De igual manera, a los presidentes de las comunidades también se ha preparado un presente, y también de manera formal se ha hecho las invitaciones a las instituciones, y para ellos también se ha preparado un presente, y lógicamente hay un compartir con toda la población.
8 de la mañana con 11 minutos, Guillermo. Bueno, en el distrito de Chalhuahuacho se va a desarrollar también actividad similar. Tenemos que saludar también al señor alcalde, al profesor Luis Iván Cruz, a la plana de regidores también, Guillermo, que el día de hoy están asumiendo esta importante tarea de fiscalizar la labor municipal. El primer regidor lo va a asumir nada menos don Gregorio Rojas Paniora, expresidente de la comunidad de Fuerabamba. Uh-huh. Luego lo sigue la señorita, en este caso Margot Escudero Contreras, y también hay otra dama, ¿no? Son en total 3 damas que van a asumir entre los 5. Está Margot Escudero, como vuelvo a repetir, Margot Escudero Contreras, también está la señora Porfiria Encalada Yuca, y por supuesto la regidora, la señora Nelly Quispe Roque. Y bueno, son 2 varones, ¿no? Además, el regidor Daniel Maldonado Alejandro. Ajá, y Gregorio Rojas son los 2 varones y 3 mujeres, así que acá sí estamos ante un cuadro de regidores compuesto por una mayoría de mujeres. Qué bueno, amigos oyentes. Ayer a decir, en la provincial son 4 mujeres. Sí, también hay una importante participación de las mujeres ya en gestión municipal. Y eso creo que es importante, Guillermo, eso es importante y tenemos que resaltarlo. Guarmiconari que hay con Ricky gobierno, nescama gestión, nescaconaman, representante nescaconaman. A veces, Guaracoch Guillermo, que hay una chata ni son ya. A veces Guarmicona más recto taporín, correcto. Alguien pantalón churrasca. Alguien dariki, man, Ricky chey, ñan, Ricky, corrupción, ñan, man, hay con cocho. Y creemos en las mujeres y creemos que las damas, por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, las señoras regidoras, la señorita regidora también va a ser una función muy importante en bien de la población del distrito. Suerte para las damas. Ojalá janconas allin tamate para con coches pantalones que esta mamita y a ver, señora cona, señorita cona, regidoras, así que den el ejemplo, pues, ojalá así sea. Está muy bien acompañado del profesor Iván, el profesor Iván. En este caso... Iván Cruz. Oye, Iván Cruz es sinónimo esa es su parecido. Bueno, entre comillas, si diríamos solo Iván Cruz sería un homónimo, ¿no? Bueno, del cantante, ¿no? Bueno, el profesor Luis Iván Cruz Puma. ¿Y Iván cantará? Yo creo que sí, ¿eh? Porque a veces viene, digamos, en los genes, ¿no? Porque Faustino, su padre... Uh-huh. Es un gran aficionado, no solamente, digamos, como buen comunicador, es buen bandolinista, muy buen bandolinista, y efectivamente canta también. Yo supongo que sí, don Iván debe cantar también, así que ya veremos en otras facetas en algún otro momento. El saludo correspondiente para nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Javier. Así es, 8 de la mañana con 14 minutos, Leonardo Juro Guañahui dice, buenos días, Guillermo Javier. En el informativo Guillarico y Margarita Silva, feliz inicio de año en sus labores. Muchas gracias, Margarita. Roxana Huacho dice, buen inicio de año, señores de Radio Surfui. Reinaldo Rey Huaraca Alejo dice, este señor Lantarón no hizo absolutamente nada por la educación. No, bueno, ahí habló, ¿no? ¿Cuántas instituciones educativas primarias? 21, si no mal recuerdo. 21 instituciones educativas primarias. Él mencionó de 23 instituciones educativas. Disculpas. Y que su mayor logro ha sido precisamente hacer obras en el sector educación. Así es. Roxana Huacho dice, ¿cuál fue su mayor logro o su mejor obra? Bueno, Marcusa dice, saludos señor Javier. Marcusa Guamaní Quispe. Saludos señor Javier y Guillermo en el primer día de Guillarico. Y muchas gracias, Marcusa. Juana Lunas dice, buenos días. A ver, vamos a leer el mensaje. Dice, buenos días, señor Guillermo. Javier Chegia, buen inicio de semana. Siempre con Radio Surfui, la voz de todos. En Italia, Juana Lunas, gracias por la sintonía. René Jarampa Ñahui dice, grandes retos, responsabilidades para nuestras autoridades locales. Mara, esperamos el cambio positivo, dice. Bueno, ahí está, amigos oyentes, los retos están presentes, los retos están para asumirlos, señores alcaldes, señores regidores, a trabajar por el bien de nuestros distritos. 8 de la mañana con 16 minutos en el informativo Guillarico, 8 de la mañana con 16 minutos. Cheyayama, Ricky Pasaramón, Capananches, Liz Saldiva, Ricky Paipes, Ricky se viene ya con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Reiteramos el saludo
a las autoridades electas, al profesor Luis Iván Cruz en el distrito de Chalhuahuacho, sus señores regidores Gregorio Roja Paniura, Margot Escudero Contreras, Daniel Maldonado Alejandro, Porfiria Encalada Yuca de Muñoz y la señora Nelly Quispe Roque. Son las, en este caso, la plana de regidores que está asumiendo esta importante tarea en el distrito de Chalhuahuacho. 8 de la mañana con 17 minutos. Mientras tanto, en el distrito de Akira, también el día de hoy se desarrolla acción similar. El alcalde electo, en este caso el ingeniero Juan Adolfo Arredondo Laime. La plana de regidores, Temístocle Vargas Sarmiento, Johnny Hualpa Arias, Saúl Casani Asto, Marleni Condorimay Huileca, William Zulcahuamán Guaraca, son los señores regidores que el día de hoy también asumen esta importante tarea. 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ahora sí, Guayacona, Panaguna, Poza, Joras, Chuncapoza, Geopainimpeña, ya estamos en 8 de la mañana, 18 minutos. El primer día hábil, amigos, el primer día del informativo Huillaricui correspondiente al 2023 y por supuesto con la felicidad y con el deseo de feliz año y próspero 2023 recibimos a Lisbeth Saldívar. Liz, muy buenos días, un abrazo para ti. Suponemos que el día de ayer hayas podido recibir el año junto a tu familia, a tus seres queridos y por supuesto el saludo desde el informativo Huillaricui. Muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días, Javier, muy buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. Inicio de semana, inicio de año, bueno, ya el segundo día, digamos, de este primer mes del año 2023. Y bueno, definitivamente desde la familia de la radio Surfui, pues hacemos llegar el cordial saludo a todos nuestros oyentes, fieles seguidores en todas las páginas y redes sociales de Radio Surfui, en todas las plataformas, y agradecidos nosotros por todo también lo que hemos podido llevar la información a cada hogar en el 2022 y siempre con este compromiso el 2023 también de continuar de entregar pues la información, la educación, la cultura a través de este medio de comunicación en nuestra provincia de Cotabambas y por supuesto también a todas las autoridades que desde ayer en algunos casos, hoy en algunos casos están ya asumiendo este reto, esta nueva gestión y pues con el deseo de seguramente seguir trabajando por el desarrollo de sus distritos, de sus comunidades. Dicho esto, vamos a dar inicio rapidísimo al recuento de los principales titulares de los diarios de circulación regional nacional y por supuesto nos hemos ido rapidísimo al diario El Pregón, al diario El Chasqui de nuestra región de Apurímac, pero sin embargo pues algún retraso ahí han tenido, no está actualizado las páginas de ellos, los diarios seguramente recién sale. Y bueno, ahora sí nos vamos al Cusco, que ellos ya lo tienen actualizado a hoy, lunes 2 de enero, los principales diarios, que son dos principales allá en la región de Cusco. Con el diario El Sol empezamos. Dice así en su titular principal, y definitivamente está ahí pues la fotografía del ingresante, del entrante, del actual presidente regional de Cusco, el ingeniero Werner Salcedo. Empieza, dice, un gobierno para todos, pusieron en el titular, y bueno, como les digo, la fotografía y juramento, pues el flamante gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, para el periodo 2023-2026, autoridad en su primer mensaje ha manifestado su preocupación por la situación política del país. En otra parte de sus titulares, el diario El Sol de la región de Cusco, mujer dio a luz en medio del accidente que afectó en la ambulancia que la trasladaba. Hecho se registró en la ruta Libitaca-Sicuani. Bueno, definitivamente ayer en todas las redes sociales fue una situación pues que se ha visto este accidente de esta ambulancia. Por otro lado, Italo Tarco
Góngora juramentó como presidente del Consejo Regional para el periodo de enero a diciembre de 2023. Por otro lado, también entre sus titulares en la parte superior, diario El Sol, para hoy se ha convocado, dice, a una reunión de urgencia a partir de las 3 de la tarde en el que los dirigentes acordarán, dice, las acciones que verán para estos próximos días, que se ha dado la tregua de organizaciones sociales del Cusco y pues como sabemos que estaría terminando y estaría empezando este 4. Bueno, pero hoy han convocado a una reunión, no sé si se ratificará o habrá algún cambio en esta decisión que se tomará en la región de Cusco. Por otro lado, también tenemos ya entre manos el diario El Cusco, propiamente dicha, de esta región. Prueba, dice, complementaria en el nombramiento docente, pues que se ha desarrollado también en esta región. Priorizaremos, dice, más energía eléctrica, mejor educación y vías asfaltadas, dice, en esta juramentación o asunción de mando que ayer se dio pues al al gobernador de la región de Cusco. Por otro lado, también en sus titulares, diario El Cusco, jornada se cumpliría, dice, mañana en las principales ciudades de nuestro país. Se refiere pues que al que la Policía Nacional del Perú ha convocado a esta gran marcha cívica nacional por la paz y el desarrollo. Más información y nos vamos con otro diario, pero hasta la región vecina de Arequipa. El diario El Correo dice, gobernador, alcaldes han asumido su cargo, parten pues ellos con promesas. Víctor Hugo Rivera dice quiere volver a juramentar, dice, en un acto popular. Mañana ha anunciado que el final de su gobierno pues tendrá en Arequipa diferente, verán un rostro diferente a Arequipa, así lo han manifestado. Bueno, de hecho que también hay muchos otros diarios que no están actualizados todavía para hoy en las otras regiones. Ahora sí, nos vamos a la lectura de los principales diarios de circulación nacional y empezamos con El Comercio. Inflación en Lima llegó a 8.46%, la más alta, dice la información, en 26 años. Por otro lado, El Comercio, prioridades de López Aliaga serán, dice, servicios básicos y seguridad. Así lo ha manifestado, pues, en sus primeras declaraciones. En el Perú hubo 303 ataques contra medios y periodistas durante el año 2022. Así fue el conteo y nos da la información diario El Comercio. Aliados del proyecto político de Evo Morales, dice, se concentran en Puno. Por otro lado, también tenemos otro diario ya entre manos de circulación nacional y está La República. Según expertos, se está polarizando o politizando, dice, a las fuerzas del orden, porque la policía ha convocado a la marcha por la paz contra las protestas. Eso trae en su principal titular La República para esta mañana. Y por otro lado también dice Ayacucho, ellos no tenían que ver con la manifestación, y de hecho que ponen pues la fotografía de estas 3 personas o de 3 personas, entre ellos uno jovencito, que pues también han fallecido en estas manifestaciones del 2022. Conflictos solo se atienden luego de reclamos violentos, pone también La República en esta mañana. COVID-19, Perú tendrá 13 millones de dosis de vacunación bivalente que inició prácticamente ya ayer, 1 de enero, en Metropolitana Lima, inició con esta vacuna y que de hecho en los próximos días también llegarán a las regiones. 8 de la mañana con 25 minutos, más información. Expreso. Entrevista, dice, a ex canciller González Posada. ¿Por qué no te callas, bobo? Ponen ahí en el titular. En realidad, López Obrador ha usado, dice, pérfidamente la imagen de Castillo para apoyarse como protector de los indígenas para beneficiarse mediáticamente. Pone Expreso entre sus titulares y El Correo en su circulación nacional para hoy. Rafael López Aliaga
Aliaga asume la alcaldía de Lima. Entramos a un municipio realmente quebrado, dice así, y la fotografía del actual alcalde, López Aliaga, el flamante burgomestre, pues capitalino, sostuvo que es reconfortante ver a un pueblo que ha recuperado un país y que el Perú esté libre ya de un grupo corrupto y dice prosenderista, así ha manifestado en estas primeras líneas, en estas primeras manifestaciones. 8 de la mañana con 26 minutos, otro diario, y bueno, tenemos La Razón también entre manos. Rafael López Aliaga juró como alcalde de Lima y anunció tolerancia cero a corrupción y dice revisión de contratos, anuncia mano dura, ahí pues con su varita en mano. La fotografía también de López Aliaga señala que Lima será región y tendrá una sede en San Juan del Lurigancho. Condicionará también licencia de funcionamientos de farmacias y venta de genéricos. Eso creo que es un buen anuncio, ¿verdad? Anuncia también el plan para impulsar servicios básicos y un hospital de la solidaridad en cada distrito, dice La Razón, para entre sus titulares principales. Ahora sí, nos vamos con gestión, proyecciones, urgencias y retos de la economía peruana el 2023. Líderes de los diferentes sectores económicos del Perú presentan su balance al cierre de 2022 y explican las proyecciones y las necesidades de las empresas de su rubro para este año. Gestión. En sus titulares también dice inversión pública terminó el 2022 con 226 millones sin ejecutar. También por otro lado dice Perú 21, que nos trae entre sus titulares: nuevas protestas en el sur del país solo persiguen objetivos políticos, asusadores se quitan, dice, la careta. En la plataforma del paro programado para el 4 de enero no hay demandas de tipo social o económico. Perú 21 convocan a marcha nacional por la paz este martes. Presupuesto de Lima, dice, pues traerá, dice, hambre cero, seguridad, agua y electricidad. Más información y terminamos con el peruano. Dice, Perú busca reimpulsar relaciones con Brasil. Titular de la PCM participó en asunción de Lula da Silva. Delegación peruana de alto nivel transmitió el saludo de la presidenta Dina Boluarte al mandatario brasileño. COVID-19 llegará, dice, más de 13 millones de dosis bivalente. Estos son los principales titulares de circulación de los diarios en las regiones y también a nivel nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Liz, y un buen inicio de año 2023. Lo propio para ustedes, compañeros. Un gran abrazo. 8 de la mañana con 29 minutos en el informativo. Huillareco, cámara perijori. Ya en la parte final, Guillermo. Hacer con Allango Papsia. Ya le dije, no, muchas veces, amigos oyentes, ama piñoya por Ica, chaicho, ama coleras talla por Ica, chaicho. Póngale alegría a su vida, ¿no es cierto, Guillermo? Jaina puncha tu panche se baja tambo bambapi, al tomante comunidad con antes pasemos saco. Macho, Napero, Xamanar, Pasapchas, Guarajo, Guillermo, y son comunidades lejanas, donde muchas veces, han estado de diversos, de la parte baja a Chajaro, ha estado también ahí. Altura con Amantarik, Ocoruro, Añocalla, Pocpoqueray, Umawiri, Coñamuro, Ocacaua, Chacaro, Guaracopata, Churro, Pamparqui, Huica, en español, Manchit, Alyandacho, entendieron a Misca, Rakati, Quilille, Pucahuaraco, Guaracopata y Yorahuasi. Y un saludo muy especial para Luis Alberto Abarca, para Pedro Manei y Manisharanmi, Pecho Colorado, ¿no es pa, Pecho Colorado, barrio Huancalle, Chivo y Arrascanza.
Pecho colorado, ¿no? Ajá, y para... Galluchi matre. No, o sea, ajá, no da pecho colorado, no, con espa. Para Rolando Béjar Guaypa, y un saludo muy especial para la señora Rebeca Cusihuanca. Pairiki y matan rosca, papa natipapa llancascarik. Tu pa niñoja feria kunapi, aska papa nativata, payanin, tawapachakta nirik, pero are rikonin aska papa nativasta apaskanta, che feria kunapi exposición taruamon. Y nayata rintajea hatun llakta kunaman apanco, claro. Porque paimi tarpunche y papas nativas, por lo menos ya tiene alguito, pues, algunas semillas, y en verdad, para ver, ya se pone che papas nativas con acá. Saludamos a la señora Rebeca Cusihuanca, a su esposo, al señor Juan Pablo Gabriel Ancaya, al señor Nazario Cusi Silva, a Macías Sotomayor también, que el día de ayer nos hemos encontrado. Macías Sotomayor es regidor de la oposición, si se puede decir. Creo que sí, bueno, porque es sí. ¿De qué partido? Es del Cóndor, ¿no? Al igual que la señora Rosa Samplini. Rosita, un abrazo desde aquí. Oye, más chamba. Bueno, son docentes, ¿ah? Sí, pues. Son docentes, bueno, trabajarán pues en esta oportunidad con licencia seguramente en los meses de labores escolares. Mucha suerte a cada uno de los regidores, amigos, sobre todo para los dos regidores del Cóndor, del Condorcito. Entonces, profesor Macías Sotomayor y profesora Rosita Samplini. Y lógicamente a todos los regidores, ¿no es cierto? Sí. Bueno, punto final a la primera edición del informativo Huillarico, edición correspondiente a este año 2023. Pajarín Camaña, Guayajaycuna Paneigona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico.